Buenas noches, este es el Diácono Santiago Rosado de la Iglesia San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos a continuar con nuestras clases sobre el Apocalipsis, pero antes de empezar la clase vamos a hacer nuestra oración para antes de leer las Sagradas Escrituras. Así que, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, vamos entonces a dar comienzo con la clase y vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 9, que dice así: y tocó el quinto ángel, vi entonces una estrella que había caído del cielo a la tierra, le fue entregada la llave del pozo del abismo. Fíjense que esta estrella que cae, básicamente, es la misma estrella que se menciona en el capítulo 8, en el versículo 10, ¿verdad? Y esta estrella no es otro que Satanás o Lucifer. También se hace referencia en el capítulo 10, que veremos más adelante, en el versículo 18, del Evangelio de San Lucas, donde nos dice: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Verdad? Eso nos dice el Evangelio de San Lucas, que nos hace referencia a este mismo pasaje del Apocalipsis. Y en este mismo versículo, primero, dice que le fue entregada la llave del pozo del abismo. Según la tradición judía, este pozo del abismo, o sea, un pozo sin fondo, es el lugar donde están prisioneros Satanás con todos los otros ángeles caídos, ¿verdad? Y ellos ahí, ¿qué es lo que hacen? Esperando por los castigos finales, ¿verdad? Fíjense que algunas veces este lugar también se le llama el Hades, a este abismo. Y en Lucas 8:31 nos dice, refiriéndose al pasaje donde Jesús se encuentra con los demonios, uno de los demonios, ¿verdad? Dicen que le rogaban a Jesús que no les ordenara volver al abismo. O sea que ahí también se hace referencia en San Lucas de estos demonios que cuando se encuentran con Jesús y Jesús los echa de alguna persona que ellos están en posesión, ¿verdad? O se acuerdan también, pues en todos esos pasajes, pues los demonios le dicen que no los haga volver al abismo, ¿verdad? Por lo tanto, la tradición rabínica nos dice que el abismo o el Hades tiene una entrada, y esta se encontraba en un hueco de una roca debajo del templo de Jerusalén. Hoy en día en Jerusalén hay una mezquita musulmana que tiene el domo de oro, que es característica. Son las fotos que uno ve de Jerusalén, eso es lo típico que enseñan, ¿verdad? Y ahí era donde antes se encontraba el templo de Jerusalén. Y allí hay un pozo que se creía que era la entrada hacia el abismo, en donde se encontraba Satanás y sus ángeles caídos encarcelados, ¿verdad? Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿por qué esta estrella, ¿verdad?, tiene la llave de ese pozo del abismo? ¿Por qué Satanás tiene la llave del pozo del abismo? Pues la respuesta puede ser que esta estrella que simboliza a Satanás tiene la llave de este pozo porque Dios se la dio, le dio la autoridad para abrir el abismo
del que sube toda clase de plagas. Y de vez en cuando ellos salen a visitar la tierra, ¿verdad? San Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, nos dice: sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? Eso nos da una idea de que San Pedro pues está refiriéndose a este abismo donde puede de vez en cuando el diablo salir con sus secuaces para hacer sus fechorías, ¿verdad? Y sin embargo, la buena noticia es que Jesús tomó la naturaleza humana y a través de su muerte destruyó a quien tenía el poder sobre la muerte, ¿verdad? Que es el diablo, ¿verdad? Y esto lo podemos encontrar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, ¿verdad? Ahora les voy a leer algo sobre el catecismo de la Iglesia Católica, que habla sobre la naturaleza de Satanás. Uno siempre se pregunta entonces, ¿por qué se le permite al diablo rondar la tierra y hacer todas las cosas malas que hace, ¿verdad? También nos preguntamos, ¿por qué existe este tiempo intermedio en donde se le permite tentarnos, aun cuando sabemos que al final va a ser derrotado completamente, ¿verdad? Vamos a ver ahora lo que nos dice el catecismo acerca de la naturaleza del demonio y la caída de los ángeles. Y esto lo encontramos en los párrafos 391 al 395, que dice así. Dice: detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. Diablos, y dice la Iglesia que el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos, ¿verdad? La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino, ¿verdad? Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres, donde dice: seréis como dioses, que eso está en el tercer capítulo de Génesis, ¿verdad? Cuando el diablo tenta a la mujer, ¿verdad? El diablo es pecador desde el principio, nos dice la primera carta de Juan, en el capítulo 3, y es el padre de la mentira, como nos dice Juan en su evangelio, en el capítulo 8, ¿verdad? Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencia de esta obra ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero solo criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual,
e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que los aman, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos capítulo 8. Como pueden ver, algo que verdaderamente quiero hacer un poquito de énfasis es en lo que dice que no hay arrepentimiento para ellos, refiriéndose a los demonios y al diablo después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. ¿Por qué? Porque el demonio y Satanás, ellos sabían en el momento que hicieron la decisión todo. Ellos no tenían ningún tipo de duda, no sabían en lo que se estaban metiendo, ¿verdad? Ellos sabían exactamente la decisión, y la decisión que ellos tomaron era irrevocable. Por lo tanto, pues, por eso no pueden ser perdonados. A contrario de nosotros, que fuimos engañados por el demonio, ¿verdad? Y tenemos este valle de lágrimas, esta vida que tenemos, para nosotros poder crecer en nuestro amor a Dios y vencer las tentaciones del demonio, ¿verdad? Por eso es que tenemos la oportunidad de nosotros arrepentirnos durante esta vida de nuestros pecados. Pero una vez, cuando uno muere ya, entonces, ahí entonces pues ya no hay oportunidad de arrepentimiento, como hemos hablado muchas otras veces. ¿Okay? Bueno, ahora entonces vamos a leer el próximo versículo, del versículo 6, del versículo 2 al 6, que dice así: abrió pues el pozo del abismo, y del pozo subió una humareda como la de un horno inmenso que oscureció el sol y el aire. De esta humareda salieron langostas que se esparcieron por la tierra, y se les dio la misma capacidad que tienen los alacranes de la tierra. Se les ordenó que no causaran daño a las praderas, ni a las hierbas, ni a los árboles, sino solo a los hombres que no llevaran el sello de Dios en la frente. No podían matarlos, sino únicamente atormentarlos durante 5 meses con un dolor semejante al que produce la picadura del alacrán. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fíjense que, como dijimos anteriormente, cuando se abre el pozo del abismo, es que Dios permite liberar por un tiempo a los demonios. Según el pensar de la época, estos habitaban en los abismos para que hicieran daño con tormento y enfermedades a los hombres que no reconocen a Dios, a los que no tienen la marca de Dios. O sea, que Dios le iba a permitir que salieran del abismo para hacer este daño a los hombres, ¿verdad? Para descubrir a los demonios y el daño que van a causar, el autor recuerda lo que fue la 8ª plaga de Egipto, ¿verdad? Que es la plaga de las langostas, que está en el capítulo 10, versículo 14, ¿verdad? Del Éxodo. Pero dejando claro que ahora se trata de otra realidad mucho más terrible y de otro orden, ¿verdad? Es tanto el daño que causan al hombre que éste deseará morir, pero tendrá que soportar el mal durante un periodo determinado. Por eso es que nos dice lo de los 5 meses en este pasaje, que es un tiempo de vida de las langostas, ¿verdad? Donde expresan una limitación temporal de estos sufrimientos de la humanidad. O sea, que no va a ser un sufrimiento alargado ni por siempre, sino por un tiempo específico, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente, estas plagas son plagas medicinales, ¿verdad? Para que ayudar a los que no tienen la marca, a los que no realmente creen en Dios y cumplen sus mandamientos, para que se arrepientan. Ahora, vamos entonces a leer los versículos 7 al 14.
que dice así: estas langostas se parecen a caballos apareados para la guerra. Pareciera que tienen en la cabeza coronas de oro y rostros como de seres humanos. Sus cabellos son como los de mujer y sus dientes como los de leones. Tienen corazas de hierro y las alas hacen el mismo ruido que un ejército de carros, con muchos caballos que corren al combate. Tienen colas como alacranes y en las colas aguijones, para torturar durante 5 meses a los hombres. Tienen un rey, el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión, que en castellano es destrucción. El primer ay ha pasado. Vienen ahora los 2 detrás. Tocó el 6º ángel su trompeta. Entonces oí una voz que salía de las 4 esquinas del altar de oro que está delante de Dios. Decía la voz del ángel de la 6ª trompeta: suelta a los 4 ángeles inmovilizados a orillas del gran río Éufrates. Fíjense, en estos pasajes se nos da una descripción de las langostas, ¿verdad? Nos dice que tienen coronas de oro, característico de ¿qué? De los vencedores. El rostro humano, porque desde seres inteligentes, y la forma del cabello y dientes que simbolizan la ferocidad, ¿verdad? Algunos de los eruditos bíblicos nos dicen que el aspecto de las langostas manifiesta los objetivos que quieren lograr. Quieren lograr hacer la guerra y dominar, alcanzar riquezas y vivir con lujo, ¿verdad? Sin embargo, especialmente a través de la seducción, a ahí es que se refieren los cabellos de mujeres, ¿verdad? Que tienen. Que las fuerzas demoníacas, con el zumbido de sus alas, van a devorar, descargar, despedazar y trastornar. O sea que esas son las características y los objetivos que cada una de estas características tiene, ¿verdad? La coraza de hierro se nos describe también, indica la condición de guerreros fuertemente armados. Y finalmente el ruido que producen las colas de escorpión, que expresan su extremada crueldad. Fíjense que luego en el versículo 11 vemos que estas langostas sumamente maléficas tienen un rey que es Satanás, cuyo nombre es Abadón en hebreo y Apolión en griego. Estos nombres se traducen al español como destrucción y el destructor. En contraste, el nombre de Jesús significa Yahvé salva, ¿verdad? Y como sabemos, al final del Apocalipsis, el autor contempla que tras la victoria de Cristo, Satanás y sus secuaces serán de nuevo encerrados en el pozo del abismo. Esto lo veremos en el capítulo 20. Vamos entonces a leer los versículos 13 al 14, que dice así: tocó el 6º ángel su trompeta. Entonces oí una voz que salía de las 4 esquinas del altar de oro que está delante de Dios. Decía la voz al ángel de la 6ª trompeta: suelta a los 4 ángeles inmovilizados a orillas del gran río Éufrates. Fíjense que la 6ª trompeta se extiende por 35 versículos. Entre los elementos de todos los septenarios, el septenario de los sellos, de las trompetas y de las copas, este es el más extenso, el más amplio. Aunque encontramos el término plagas, no podemos afirmar que existe un paralelismo directo entre nuestro texto y las plagas de Egipto. De los 4 cuernos del altar de oro que vemos que nos menciona el versículo 13, sale una voz anónima. Resulta patente la relación con la escena litúrgica del capítulo 8, ¿verdad? Los acontecimientos que siguen constituyen una respuesta a la oración de los creyentes mártires, ¿verdad? Donde dicen: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo llegará, Señor? ¿Verdad?
Y Juan encuentra en Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, material de apoyo para su inspiración. En el versículo 14, es interesante ver que estemos hablando de la destrucción de Jerusalén, pero sin embargo, aquí se nos está hablando de los 4 ángeles que están a orilla del gran río Éufrates, ¿verdad? Vamos a mantener esto en nuestras mentes. Volviendo al versículo 4 y 5, donde nos dice que por 5 meses estas langostas iban a atormentar solamente a los hombres que no llevaran el sello de Dios en los hombres. Recordemos esos 5 meses, porque eso vamos a ver cómo eso encaja en todo esto, ¿verdad? Muchos creen que esto fue el inicio del levantamiento judío contra Roma, que empezó en el año 66 después de Cristo. Y la destrucción de Jerusalén y del templo nos falta el 70, ¿verdad? Cuando estamos hablando de los 4 ángeles a la orilla del río Éufrates, se refiere a la destrucción de Jerusalén. Pero sin embargo, estos ángeles están acá en el Éufrates. Fíjense, el río Éufrates se encuentra en lo que hoy en día es Irak, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de Israel, de Jerusalén. Una distancia de acá hasta acá, ¿verdad? Bastante grande. Para poner esto en perspectiva y para saber lo que esto simboliza, tenemos que estudiar al historiador Josefo. El historiador Josefo fue un judío que se pasó al lado de los romanos y él escribió la historia de la guerra entre los judíos y los romanos. Es uno de los historiadores que habla sobre Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, Josefo nos cuenta que en el mayo del año 66, el procurador romano de Judea mató premeditadamente a 3.600 judíos. ¿Y él lo hizo para qué? Para estimular y motivar a los judíos a que se sublevaran de una manera inequívoca, ¿verdad? Y entonces, de esta manera, cuando hubiera una revuelta total, como la que hubo, pues entonces él podría llamar fuerzas externas para entonces arrasar con toda Jerusalén, ¿verdad? Y esta táctica le funcionó, ¿verdad? Al final de esta revuelta, los ejércitos romanos cruzaron el Éufrates, sí, habían romanos aquí en Israel, pero era la guarnición, ¿verdad? Pero el ejército grande, la mayor parte de las legiones, estaban acantonadas acá al este del río Éufrates. Entonces, ellos cruzaron el río Éufrates, se dirigieron a Jerusalén y desbarataron y arrasaron todo el país judío, ¿verdad? Ustedes se imaginan cuánto tiempo duró este asedio y todo esto. Duró 5 meses, ¿verdad? Por lo tanto, si vamos al versículo 9 y 10 y lo tomamos de una manera literal, podemos ver que este procurador romano que promovió esta revuelta matando a 3.600 judíos logró su objetivo, porque vinieron las fuerzas judías que estaban acantonadas después del Éufrates y arrasaron y destruyeron a Israel durante 5 meses, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a seguir con los próximos versículos. Dice del versículo 15 al 19, que dice así: y fueron soltados los 4 ángeles que esperaban la hora, el día, el mes y el año para exterminar a la tercera parte de la humanidad. El número de los soldados de a caballo era de 200 millones. Y es el número que oí. Así vi a los caballos y a los que los montaban. Tenían corazas color fuego, jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos son como cabezas de leones y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue exterminada por estas 3 plagas: fuego, humo y azufre, que salían de la boca de los caballos. Es temible la boca de los caballos, pero también lo son las colas, pues las colas son como serpientes y terminan en cabezas con las que causan daño. Fíjense, según la apocalíptica judía, existen ángeles que han recibido de Dios la tarea
de desencadenar a los invasores situados en el Extremo Oriente. En la Biblia, el Éufrates indica la frontera más lejana. Ahí es donde están los límites de la Tierra Santa. Solamente de allá podrían venir las potencias servidoras del mal. La caballería infernal, armada con fuego, humo y azufre, se desencadena golpeando a los idólatras. Las fuerzas demoníacas están simbolizadas por el caballo y van a golpear la tercera parte de los hombres porque así Dios lo permite. Esta expresión, tercera parte, ¿verdad? Representa el instrumento de una justicia divina a la mayoría de la humanidad, aún brinda una posibilidad de cambio. Como habíamos dicho, estas plagas son plagas medicinales, ¿verdad? Que verdaderamente Dios las envía para que darle una oportunidad a los hombres idólatras a que se arrepientan de su forma de vivir. Ahora, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar sobre el juicio que ya hemos estado hablando bastante, ¿verdad?, durante toda esta lección. Ustedes estarán diciendo, estamos oyendo bastante sobre juicio. Recuerden que estamos hablando sobre un tiempo en específico, de una manera bastante imaginativa y creadora. Juan quiere dejarles saber lo que le va a pasar a Jerusalén desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos. Por ejemplo, el final de lo viejo y el principio de lo nuevo, como también el quitarle el velo a la novia y al novio, así como la relación entre la iglesia y Jesús, ¿verdad? O sea que Él quiere que nosotros veamos este juicio de diferentes puntos de vista. Por eso es que nos da todas estas diferentes plagas, estos diferentes pasajes, ¿verdad?, donde Él nos da perspectiva como lo viejo, lo nuevo, como el quitarle el velo a la novia, que es el Apocalipsis, ¿verdad? Por lo tanto, en relación a todo lo referente a este asunto del juicio, Juan Pablo II nos habló de esto en el año 1987 y nos dijo, ya que el poder de juzgar está íntimamente relacionado con la voluntad de salvar, como lo podemos ver en los evangelios, esto es una revelación nueva del Dios de la antigua alianza, quien viene a la humanidad como Emmanuel, para liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Esto corrige dos maneras en que los humanos tienden a ver el juicio de Dios. La primera como un acto frío de justicia, la segunda como una forma de venganza, ¿verdad? Cuando de hecho el término juzgar, el cual es claramente un término bíblico, es en verdad el último eslabón en la cadena del amor que Dios tiene por nosotros. Dios nos juzga porque nos ama. Y Él juzga a través del cristal del amor, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que ver el juicio no como algo malo, como algo, una venganza de Dios, no como algo, como una justicia fría de Dios, sino que lo tenemos que ver como un acto de amor de Dios, ¿verdad? Donde Él nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? Así como nosotros a nuestros hijos, pues muchas veces los castigamos, ¿verdad?, porque se están portando mal y queremos que salgan buenos ciudadanos, buenos cristianos, ¿verdad?, para que no sufran lo menos posible en la vida, ¿verdad? Pues entonces, pues los castigamos muchas veces de una manera severa, ¿verdad?, dependiendo de lo que hayan hecho mal, ¿verdad? Hay un ejemplo de esto en el capítulo 9, versículo 20. Después de la sexta trompeta ha sonado, los romanos vinieron a través del río Éufrates y atormentaron por 5 meses a Jerusalén. Este versículo 20, que lo vamos a leer más adelante, dice que los sobrevivientes que no fueron exterminados por estas plagas no renunciaron a sus prácticas. Esto significa algo muy importante, y es que la razón por la que Dios envió estas plagas fue para que los hombres se arrepintieran. En otras palabras,
Su juicio fue para que los hombres se arrepintieran, pero no surtió efecto, no surtió el efecto deseado. Y muchos continuaron con su vida pecaminosa, ¿verdad? Y esto verdaderamente nosotros vemos muchos ejemplos de esto en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Fíjense, podemos ver cuando el destierro de Jerusalén, ¿verdad? Un castigo tan grande, ¿verdad? Que destruyeron en el 587 Jerusalén y lo llevaron a Babilonia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después que había mandado a los profetas, le había dicho que están comportando de esa manera mala, la manera de vivir están mal, se están siendo idólatras, y eso pasó por años, por décadas, por siglos, y no hicieron caso. Pues al último Dios dijo, espérate aquí, táquete, y utilizó a los babilonios, ¿para qué? Para que destruyeran a Jerusalén, el templo, la primera destrucción del templo, porque en el 587 a.C., y entonces iban a Babilonia. Entonces ahí el pueblo fue un choque, ¿verdad? Pero ese choque lo hizo que volvieran al camino de Dios, ¿verdad? Y así por el estilo vemos muchos otros ejemplos donde uno lee el libro de los jueces, lo mismo, ¿verdad? Donde el pueblo se aleja de Dios, cae en manos de sus enemigos, y entonces ahí cuando están de mala, entonces claman a Dios, y entonces Dios le envía un juez para que los salve, y entonces vuelvan al camino del bien, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a ver este versículo 20 del que acabamos de hablar, versículo 20 y 21, que dice, pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por estas plagas, no renunciaron a sus prácticas, continuaron adorando a los demonios, con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, oír ni caminar. No se arrepintieron de sus crímenes, ni de sus brujerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. ¿Verdad? Fíjense, el desenlace de los acontecimientos desemboca en algo dramático, donde dice, pero los demás hombres no se arrepintieron de las obras de sus manos, ¿verdad? Es decir, que no se arrepintieron de sus propias acciones. El arrepentimiento hubiera consistido en dejar de dar culto a los demonios. Hay términos sinónimos que encontramos en el capítulo 16, más adelante, y en el 18 del Apocalipsis, bajo la definición de espíritus impuros, es decir, seres vivientes que influyen sobre la historia humana. Además de los demonios, la conversión hubiera consistido en dejar de adorar a los ídolos, ¿verdad? Que son objetos inanimados. La idolatría está descrita de una manera estereotipada, ¿verdad? Primero se nombra los 5 materiales de los que están hechos los ídolos, y luego las 3 acciones que no pueden realizar, ya que estos son simulacros sin vida. Y todo eso lo vemos en el libro de Deuteronomio, Isaías, Daniel, ¿verdad? O sea que la idolatría es en definitiva la raíz de los demás pecados. Pues al apartarse de Dios, el hombre queda sometido a las fuerzas del mal. No solo desde afuera, sino también desde dentro del hombre. Y lo empujan a toda clase de pecados y perversiones, ¿verdad? Es la misma idea que pone San Pablo en la carta a los Romanos, cuando se refiere a quienes, apartarse de Dios, fueron abandonados a sus propias pasiones y cayeron en acciones abominables, ¿verdad? A veces el resultado del castigo es un mayor endurecimiento de los corazones, como le sucedió al faraón cuando no dejó de salir a los israelitas de Egipto, ¿verdad? Y de eso hablamos en detalle la clase pasada. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de esto que hemos escuchado, de este pasaje, de estos pasajes? ¿Nos podemos beneficiar de estas profecías en este capítulo 9? ¿Nos deben de preocupar? Definitivamente nos deben de preocupar el hecho de que los hombres no se arrepienten después de todas las plagas y de todo este juicio, ¿verdad? Y no solamente hablamos de esos hombres, sino que se está refiriendo a cada uno de nosotros, ¿verdad?
Fíjese, aquí les tengo una vista del dios Moloch, ¿verdad? Que era a los que los israelitas y los cananeos le sacrificaban niños, ¿verdad? Como hoy en día lo seguimos haciendo. Fíjense, en el artículo 1470 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que cuando nosotros nos arrodillamos en el confesionario, en este sacramento, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que era sometido al fin de esta vida terrenal. O sea, como que estamos haciendo una práctica, ¿verdad? Porque es ahora en esta vida cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte. Y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida y no incurre en el juicio, como dice Juan en el capítulo 5, versículo 24. O sea que, como nos dice otro pasaje, la misericordia se ríe del juicio, ¿verdad? Si nosotros nos arrepentimos, y por eso el sacramento de la penitencia es tan importante, porque nos ayuda a crecer en humildad, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, le da la oportunidad que vayamos a decirle a alguien que es imparcial las cosas malas que hemos hecho y nos puede aconsejar, ¿verdad? Por tanto, la confesión tiene un componente psicológico y humano donde uno se siente liberado, pero tiene lo más importante, un aspecto espiritual, ¿verdad? Y místico, que es donde verdaderamente nos reconciliamos con nuestro Dios, nos reconciliamos después de haber cometido pecado mortal, ¿verdad? Y ese acto de humillación que nosotros hacemos al arrodillarnos y confesarle a un hombre como nosotros, tal vez más pecador que nosotros, lo que hemos hecho, ¿verdad? Pues eso nos ayuda a que nosotros nos acerquemos más a Dios y para que cuando nos llegue el momento de la muerte, nos encuentre en gracia, ¿verdad? Porque si nos encuentra en pecado mortal, pues sabemos que entonces no vamos a entrar al reino de Dios. Ahora, vemos nosotros que, como vemos, Dios envió este juicio sobre Jerusalén y hace el comentario que el resto de la humanidad que lo sobrevivió no se arrepintió. Por esta razón, cada vez que nosotros vamos al confesionario, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad?, de estos pecados que cometemos en nuestra vida. Y tenemos que estar conscientes de que eventualmente vamos a tener un juicio, ¿verdad? Y esto es lo más importante que nosotros podemos sacar de este capítulo 9 del Apocalipsis, ¿verdad? Donde Dios nos está dando constantemente oportunidades de arrepentimiento, ya sea a través de alguien que nos habla, que nos invita a un retiro, que nos invita a ir a la iglesia, a través de tragedias que nos ocurren, ¿verdad? Donde verdaderamente pues tomamos conciencia de nuestras limitaciones humanas, tomamos conciencia de nuestra propia mortalidad, ¿verdad? Y entonces todo eso son plagas o cosas que nos ocurren, que Dios permite que nos ocurran para que nos acerquemos más a Él, para que nos salvemos, que es lo que Dios quiere al final. Él quiere que nosotros un día estemos con Él en el paraíso, ¿verdad? Así que con ese pensamiento los dejo. Vamos entonces a hacer nuestra oración final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Que el Señor los bendiga, los guarde para la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.